Vamos a tomar contacto para que nos explique además en detalle cada uno de estos cargos con Diana Florence, que es abogada y ex candidata fiscal por el distrito de Manhattan. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias por estar conectada con toda Latinoamérica. Estás allá en Estados Unidos y lo primero que te quiero preguntar es tu opinión general. Después hablamos de los casos en particular, pero primero tu opinión general sobre los dichos de Donald Trump respecto de que esto es una persecución política. ¿Es una persecución política a tu juicio? Y te lo pregunto desde la institucionalidad. ¿Qué vínculos tiene la Fiscalía de Columbia o la Fiscalía de Manhattan o el Distrito de Columbia con el gobierno de Biden, al que acusa Trump de estar persiguiéndolo políticamente para eliminarlo como adversario político? Bueno, es un gran dicho para decir que es una persecución política, pero en actualidad hay un montón de evidencia contra Trump y él está en esta situación a causa de sus palabras propias y sus acciones propias. No es normal para decir eso, pero él no es un presidente normal o expresidente normal. En ese caso, la pregunta central en ese caso, conspiración, es ¿qué sabe Donald Trump? Que sabía en el momento de enero de 2021. Bueno, y también es cuando las personas cerca del presidente estaban diciendo que no es verdad que la elección fue justo y él no creía. Eso es una pregunta, pero si él sabía que fue una mentira, que la elección fue justo, entonces él quizás va a ir a la cárcel, porque este caso es bastante fuerte, en mi opinión. ¿Este es el caso más grave de los que tiene Donald Trump en su contra? Sí, yo creo que sí, porque hay un montón de procesos antes de esta acusación. Por ejemplo, en el Congreso, fue los tribunales del Congreso y fue muchos testigos sobre ese día. También, en mi opinión, es cierto que personas en su cerco interior están cooperando. Lo siento, mi español. Por favor, muchas gracias. Le estamos entendiendo de todas maneras y estamos tratando además de a través suyo entender la gravedad del caso. Usted dice que además hay personas cercanas o que eran cercanas en ese momento a Donald Trump que están cooperando con la justicia con información. Sí, eso cuando leí la acusación, hay hechos que no pueden probar sin personas muy cerca de Trump. Y por eso los cargos en la actualidad y la evidencia que está en la acusación, en mi opinión, esto de los tres acusaciones todavía, eso es lo más fuerte. Perfecto. Estamos hablando de conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir un procedimiento oficial, obstruir e intentar obstruir un procedimiento oficial y conspirar contra derechos. ¿Usted nos puede contar a grandes rasgos dónde fue posible ver todas estas acciones que conducen a estas acusaciones de Donald Trump? ¿Cuándo sucede esto? ¿Y qué es lo que sucede para que nosotros también entendamos el marco en el que estas acusaciones se hacen? ¿En qué momento Donald Trump conspira para obstruir o intenta obstruir derechos, procedimientos oficiales? ¿Cómo lo hace?
Bueno, según la acusación, hay fechas hasta, bueno, desde noviembre, después del día, yo creo que es el tercero, no, lo siento, el 13 del noviembre. Esto es, yo creo que 10 días antes del día de elección, porque fue un rato antes certificar, porque algunos estados tenían más tiempo para certificar. Ajá. Pero ese día, bueno, el 13 de noviembre en 20, hasta, bueno, yo creo que es febrero, o bueno, y quizás enero, pero es entre noviembre antes del 6 en enero, fue una conspiración de Trump, y él empezó legal. Está bien, es legal para luchar y para no decir que no, esto es justo, pero el momento de transformación fue cuando los hechos y sus personas, sus abogados, otras personas, sus asesores cercanos. Sí, diciendo que, bueno, no hay evidencia de fraude, no hay hechos que apoyen nuestra historia. Claro. Y cuando ellos, un montón de personas, no es uno o dos, pero como más de 10 en leyendo la acusación, ellos repitiendo ese hecho, y él también dice al vicepresidente Pence que lucha, y él dijo no, bueno, tú no es una mentira, tú es demasiado verdadoso. Esto es el problema. Perfecto. Es que cuando él recibe esta información y él nada más el continuar. Perfecto. Estaba pensando entonces en que esto se trata no solamente de lo que la gente y la ciudadanía pudo ver, por ejemplo, el mismo día del asalto al Capitolio, cuando él respaldaba de alguna manera a quienes estaban asaltando el Capitolio y todo lo que se hizo en público, sino que también se habla de conversaciones privadas en las que él insiste entonces a sus cercanos en que mantengan públicamente la tesis de que las elecciones han sido un fraude, cuando incluso el ex vicepresidente Mike Pence, que también forma parte de las declaraciones que ha presentado la Fiscalía, le dice que no hay argumentos para seguir sosteniendo que esta elección ha sido un fraude. Estoy pensando si además de eso, y usted que ha podido leer la acusación, en la carpeta se incluyen otros hechos de intervención, porque lo estoy vinculando, por ejemplo, con otro juicio que puede avanzar, que es el de Georgia, donde Donald Trump llama por teléfono a una persona vinculada con el proceso de revisión de votos y le dice: necesito estos votos, tenemos que ganar esa elección ahí. Y esa persona se niega a alterar los resultados de la elección. ¿Hay algo como eso también que esté dentro de esta carpeta investigativa, de esta investigación? Sí, bueno, el caso en Georgia es muy conectivo a ese caso que estaban hablando hoy. Pero en ese caso eso es un poco diferente porque hay personas del Estado y hay cargos quizás del Estado, no es federal. Y en los Estados Unidos tenemos dos sistemas. Un sistema federal que puede recibir cargas, pero es posible para recibir cargas semejante, y yo creo que una diferencia, y no sé porque no está pública todavía, pero Trump estaban mandando emails
dar dinero de política de sus apoyadoras. Y eso resulta de la elección y fraude, y es posible que va a cargas que son en conexión de esas acciones. También hay oficiales en Georgia que van a testificar sobre su experiencia, y es muy distinta porque esos oficiales son del mismo partido. Del mismo partido republicano. Exactamente. Es una buena cosa para nuestra democracia, claro, que ellos luchan. Y yo tengo un poco de esperanza que no es solamente política partidista, que quienes son republicanos defienden entonces al expresidente republicano, sino que efectivamente aquí están defendiendo las instituciones. Última pregunta, Diane. En este caso en particular, que como usted dice es mucho más grave porque es un caso federal, no es un caso estatal, sino que es un caso, por decirlo de alguna manera, para los países que no somos federaciones, quizás no se entiende muy bien, es un caso a nivel nacional, ¿no es cierto?, con penas mucho más graves. ¿Cuál es el rango máximo de prisión que podría enfrentar? Y se lo pregunto porque yo no sé si en el sistema se van sumando los años, si los distintos cargos se aprueban, o quedan todos dentro del marco máximo de la pena más alta que hoy se le imputa. No, en actualidad, especialmente porque él tiene, yo creo, 77 años, si él es culpable de estos cargos, va a resultar más o menos de una sentencia de su vida. Porque yo creo que los cargos son bastante graves, y él va a recibir por este caso solamente. No estoy pensando del caso de Nueva York, claro, o el otro caso de Florida, o quizás en Georgia. Pero eso yo creo que 20 años por mínimo en actualidad, los 4 cargos juntos. Perfecto. Entonces, recordemos que estamos hablando de la investigación de la que se conoce finalmente las acusaciones en la jornada de ayer, que se llevan en el Distrito de Columbia por obstrucción de derechos, por obstrucción de procedimiento oficial, en el marco de intentar frenar los resultados de la elección del año 2020 en Estados Unidos. Como bien nos recuerda Diane, está el caso en Florida que tiene que ver con los documentos clasificados que él no quiso entregar pese a que se les pidieron y que estaban en su casa en Mar-a-Lago. Está el caso en Nueva York, que es el soborno para guardar información personal en el marco de la elección presidencial y que se hizo además con gasto de campaña no reconocido. Y está el caso en Georgia, que debe continuar también y que tiene que ver con intentar incidir llamando a personeros incluso republicanos, como bien recuerda Diane, para que cambiaran el resultado de la elección porque se necesitaba ganar Georgia. Todos esos juicios se enfrentan en estos momentos Donald Trump, que es importante recalcarlo, si es condenado puede continuar aún en carrera presidencial e incluso ser presidente de la República de Estados Unidos desde la cárcel. Eso es bien interesante también en el marco de las legislaciones y las definiciones constitucionales de cada país. Él puede ser presidente de Estados Unidos incluso siendo declarado culpable. Muchas gracias, Diane Florence, ex candidata fiscal por el distrito de Manhattan, por intentarnos también ayudarnos a comprender mucho más cómo funciona el sistema en Estados Unidos y en el marco de estas acusaciones que enfrenta el expresidente Donald Trump. Que esté muy bien. Muchas gracias, y muchas gracias por la traducción. Yo estoy a mejorar la próxima vez. Le entendemos muy bien. Muchas gracias, muy amable usted por su tiempo. Que tenga un muy buen día. Igualmente, gracias.